pasar a la siguiente presentación. Le pediríamos a Alejandro Hurtado Farfán que nos comparta su presentación. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar en este webinar que organizó Sergio y bueno, el área de urbanismo internacional. Y bueno, pues ya me toca cerrar, espero que les interese el tema. Voy a tratar de ser práctico y pues vamos a comenzar un poco el nombre, como comentó un poco Francisco, yo también a veces decía, bueno, hay cosas que se han hablado y dije, cambiar el nombre, no, dejamos el nombre igual, pero vamos a iniciar. Ok, bueno, sin duda a mí me gustaría iniciar hablando de los desgraciadamente llamados hasta ahora héroes, ¿no? De los protagonistas de esta pandemia, que bueno, pues son los médicos y también desgraciadamente tendré que decir que, como lo sabemos bien aquí en México, que por causas pues nada claras, pues tenemos el primer lugar en cuanto a defunciones de lo que son los médicos y pues toda la gente que trabaja en los hospitales, ¿no? Nosotros tenemos de 7,000 profesionales de la salud en el mundo que han perdido la vida, al menos 1,320 se registraron en México. Y bueno, pues esto es según un reporte de Amnistía Internacional. Entonces, pues realmente como lo comento, pues yo creo que nuestro personal médico pues son los verdaderos héroes de esta triste historia. Y bueno, así como ellos, pues también tenemos eh, pues la gente que nos ayuda a lo que es la basura, sacarla, etcétera. Tener todos estos servicios que nosotros podemos tener. No sé quién está, creo, poniendo flechas ahí, Sergio. En fin, a ver si pueden controlar eso. Ah, gracias. Ok. Bueno, en cuanto a cifras, hablando un poco de cifras, pues tenemos que México hasta el día lunes, aquí fue donde saqué este mapa, pues tenía 86,167 muertes. Al día de ayer, por fuente del periódico del Economista, pues ya son desgraciadamente 87,894 muertes y pues desgraciadamente esto va a tender a subir, ¿no? Entonces un poco ahorita con lo que voy a iniciar es esta parte de cómo podemos estar, cómo tenemos o cómo estamos planteando tratar de llevar esta tragedia dentro de lo que se puede. Tenemos aquí algunos datos referente a los casos. Estos datos son todavía del día lunes. Y bueno, pues en todos los países pues tenemos 1,616,167 defunciones. México, como lo comentábamos, pues desgraciadamente tiene muchas, 86,167, dando un dato de los que más casos tienen y también más defunciones, pues lógicamente por ser esta megaciudad, pues es la Ciudad de México y el Estado de México, que como ustedes saben, pues forman esa zona metropolitana. Después tenemos muchas otras ciudades. Para los amigos de Oaxaca que nos han estado acompañando también en este evento, pues bueno, son 1,587 muertes, ¿no? Cuando hemos platicado también con algunos amigos, etcétera, de pronto el decir, bueno, en México son 86,000 muertos y en ciudades más pequeñas, en Europa son menos, pues también lógicamente no podemos hacer una comparación directa, sobre todo pues por el número de habitantes que tenemos. Ok, y bueno, vamos a entrar a ver un caso muy peculiar, que es que quiero presentar. Primero presento esta fotografía, porque cómo el tiempo es cambiante y cómo son cambiantes las consecuencias también, ¿no? Yo tuve la oportunidad en diciembre, pues, ir a Italia antes de que empezara todo este relajo. Y bueno, pues ahí me encontré con Italo Rota y resulta que pues él, pues ya desde hace tiempo hizo, en conjunto con Carlo Ratti, hicieron el proyecto para el pabellón de Italia en la Expo 2020 en Dubái, que lógicamente pues también es otro de los eventos
que se pospusieron para el siguiente año, esperando que pues ya estén las condiciones, pero resulta que estás haciendo esto y pues después entra esta pandemia, ¿no? Entra la pandemia y en febrero pues empezó, el caso italiano era muy, muy fuerte. Entonces, pues Ítalo empezó con estas ideas, normalmente es una persona que saca bastantes ideas, y está también Carlo Ratti, que dijeron, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, sobre todo la parte donde viven ellos en Milán, fue la parte más, la región más afectada, pues fue donde está Milán, ¿no? Y donde están los lugares circunvecinos. Y pues entonces, pues se decidieron hacer esto. Empezaron a trabajar y es Cura, se llama. Es un diseño de código abierto para hospitales COVID-19. Y bueno, aquí lo interesante es lo siguiente también, ¿no? Es empezar a ver cómo estos contenedores podían trabajarlos, hacer un prototipo, e incluso ese prototipo, pues también llevarlo a otros lugares del mundo. Ahorita por lo pronto en Milán se instaló y es esto. Ahorita vamos a ver rapidísimamente un video de 2 minutos. Pero bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Que son imágenes que están también de la página del despacho de Ítalo. Y pues es como la manera de pues tratar dentro de la arquitectura de hacer estos cambios, ¿no? De decir, bueno, pues ahora nos tocó la pandemia, pues vamos con esto. Pero bueno, lógicamente no son el único país, muchos países han estado trabajando en cómo solucionarlo. Por ejemplo, aquí en Pachuca, pues también pusieron un hospital inflable, creo que también ha servido bastante. Y bueno, pues estas unidades de terapia intensiva, como lo comenté, se montan dentro de un contenedor adaptado con todos los equipamientos médicos para atender a 2 pacientes con coronavirus de una sola vez, que pueda ser montada con la misma rapidez de una tienda de un hospital de campaña y que posea toda la seguridad del aislamiento de una UTI, de una unidad de terapia intensiva tradicional. Ese es el proyecto desarrollado por el estudio de Ítalo Rota en conjunto con Carlo Ratti, para responder a una de las mayores necesidades del norte de Italia y de gran parte del mundo en este momento. Y bueno, pues vamos a ver que también aquí lo interesante, pues es que también lo que están haciendo ellos, creo que está aquí abajo, déjame checarlo, porque es sin fines de lucro. El proyecto lleva el nombre de Cura, que además de ser un término en latín para cura, es la sigla que estamos viendo aquí, Unidades Conectadas para Enfermedades Respiratorias, y es una iniciativa sin fines de lucro y de código abierto, lo que significa que su licenciamiento es libre y gratuito, pero el uso y la adaptación para el uso y adaptación en todo el mundo, sin las necesidades de pagar una licencia comercial. Y ahorita vamos a ver que México está también ya pues incluido en ese estudio que estuvieron haciendo. Ok, aquí vemos el mapa y vemos estas 6 ciudades que ellos tomaron también pues por toda la problemática que está existiendo. Son 6 diferentes ciudades. Tenemos a Boston, Ciudad de México, Mumbai, eh, Mombasa en Kenia, Phuket, que está en Tailandia, y Estocolmo. Y bueno, pues es un poco como funcionaría esta unidad. Tenemos un hospital cercano y no sé, pueden hacer canchas, una zona libre donde puedan poner estas instalaciones y pues vemos cómo pueden crecer de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, esto es en Boston y pues un poco está el hospital ahí y a un lado están estas canchas de fútbol donde se pretende poner estas instalaciones. Aquí en México, bueno, pues fue con el es con el Hospital Médica Sur y vemos cómo se podrían estar poniendo otra vez estas unidades. Aquí tenemos Médica Sur y tenemos 2 canchas y el Hospital de Enfermedades Respiratorias también está muy cerca. Ok, ahora voy a despegar el audífono y vamos a checar esto.
Ok, bueno, como les comentaba, la región, en particular la ciudad de Bérgamo, pues fue la que fue más afectada y bueno, ahorita como en España y en Italia, pues ya también están viendo de meter otra vez el lockdown, están ahorita las cosas, como bien lo sabemos, subiendo. Ok, haciendo un poco de historia, ¿no? Con el uso del cubrebocas se erradicó la gripe española en 1918. Hoy en día la Universidad de Johns Hopkins nos dice que si toda la población usamos cubrebocas durante 8 semanas, se erradica también la enfermedad y los contagios. Pero bueno, también pasando un poco ya ahorita lo que estuvieron hablando, no sé, en su momento Elena, que tocó el tema de la educación, encontré esta foto que a mí me parece muy interesante. Es una foto pues de un alumno con un mesabanco individual. Es una foto que pues hicieron en Venecia a inicios del siglo XIX. Y no lo sé, ¿no? O sea, hemos estado viendo y conversando cómo solucionarlo. Se habló de que ya los espacios cerrados pues pueden ser perjudiciales y esta foto histórica pues vemos cómo el niño pues cargaba su mesabanco, ¿no? Para estar sentado haciendo su tarea, poderse desplazar. Ya estamos hablando de hace mucho tiempo. Aquí en México, yo creo en todo el mundo, pues también uno de los principales problemas que estamos teniendo es la conectividad en cuanto a la gente que tiene internet y quien no la tiene. Hay incluso zonas que no tienen televisión. Para los que nos están, los compañeros en el extranjero, bueno, pues aquí la Secretaría de Educación Pública pues metió también un sistema en conjunto con la escuela primaria para que la televisión pues pase programas y contenidos para sus clases, pero pues en muchos lugares pues ni siquiera televisión tiene, ¿no? Entonces, pues también vemos esta brecha y esta pues exclusión que al final de cuentas pues no es una solución totalmente incluyente, pero pues es lo que tenemos. Entonces, tendríamos que trabajar cómo mejorarlo. Luego voy a entrar ya ahorita al tema de la ciudad. El 31 de julio, bueno, pues también eh, estuvimos en un webinar en Italia, me invitaron, y era sobre la ciudad post-COVID. Un poco lo que yo les platicaba ya era la cuestión de una vivienda que para nosotros pues es una vivienda muy tradicional, por mucho tiempo lo fue, lo que es la vecindad. Pero antes de entrar al tema de la vecindad, ¿por qué el tema de la vecindad? Pues sobre todo por el hacinamiento. En estas vecindades, pues vive mucha gente, todavía existen, anteriormente estaban mucho más vecindades. Voy a tocar el tema muy rápido porque hay otro tema que quiero tocar. Lógicamente nada más tomé 2, 3 diapositivas de este tema, pero bueno, estamos viendo aquí también en estas fotos históricas lo que Río Consulado es. En su momento Río Consulado era un río, literal. Aquí en la Ciudad de México, pues tenemos calles Río Miscuac, Río Consulado, y que sí, efectivamente eran ríos y se entubaron y pues ya vemos el ejemplo, uno de los ejemplos más claros, pues vemos aquí abajo el circuito interior, en esta parte, y bueno, anteriormente pues era el río, se entuba el río y ahora tenemos estas características. Entonces, lógicamente en los temas que se han manejado en el webinar, pues es qué está sucediendo, ¿no? O sea, se ha hablado también de que nosotros, pues como arquitectos, toda la parte de la construcción, etcétera, pues también va a afectar siempre el medio ambiente, pero al final tenemos ciertas necesidades y hay que ver hasta dónde nosotros mismos hemos provocado los daños. Entrando al tema de la vecindad, está esta fotografía aérea del centro histórico. Bueno, para quien conoce aquí donde tengo el cursor está la Alameda. Aquí de este lado pues está el museo, el Franz Mayer, donde hacemos normalmente el seminario, el SUI. Y bueno, pues aquí está el centro histórico, perdón, el Zócalo. Alrededor en estas colonias que menciono es donde crecieron muchas de estas, donde se construyeron muchas de estas vecindades. Y bueno, las condiciones, aquí puse 3, pero bueno, al final son 2. Allá hablaba también un poco de la inseguridad y la delincuencia que desgraciadamente ya está sucediendo en las vecindades desde hace mucho tiempo, pero ahorita el tema que nosotros estamos viendo, pues sí es esta situación de insalubridad y hacinamiento son los principales problemas que tenemos.
En esta fotografía, pues podemos ver también los lavaderos, tradicionales, que era una zona muy popular y donde pues incluso tenemos una frase aquí en México, ¿no? De vamos a echar lavadero, pues es que vamos a platicar, a echar chisme, como decimos también. Y bueno, pues en esta foto podemos checar cuántas personas estaban. Se habla que un baño, porque no es de que cada vecindad, las vecindades eran cuartos, no eran departamentos, eran cuartos donde vivía la gente, decíamos hacinada, y el baño estaba afuera, el servicio para poder ir a accesar a un baño, pues decían que tenían alrededor, un baño lo ocupaban 60 personas, o sea, imagínense pues la problemática que existía. Estas fotografías que están aquí, tomadas de la revista de Editorial Clio, que sacó una edición especial sobre la Santa María la Ribera, pues vamos a ver también que la vecindad tenía ocupaba también una tipología bastante buena en algunos casos, pero también era diferente. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la fotografía que está del lado derecho arriba, en la amarilla, la casa, pues ya también después se crea el concepto de privada. O sea, era una vecindad, pero era una vecindad, llamémoslo privada, ¿no? Entonces, aquí ya eran más grandes, incluso se manejaban en algunos casos, no era solo el cuarto, sino tenían más espacio, pero ahí ya es el concepto de vecindad privada. Y bueno, pues otras que sí, como lo comentaba y que es este caso de estas fotos que les voy a pasar, pues esto es en Santa María la Ribera, y aquí, bueno, pues fue una experiencia curiosa cuando me tocó sacar estas fotos porque estas vecindades, pues literal el gobierno pues las cerró, ¿no? O sea, sacó a la gente, las decomisa, ¿por qué? Porque al final de cuentas decía yo, el tema de licencia, se vendía mucha droga y bueno, arquitectónicamente pues son unas joyas que pues sí necesitan lógicamente su mantenimiento, incluso están consideradas muchas de ellas como patrimonio, y podemos ver esto que era muy de estas vecindades muy clásico, el tener este pasillo y alrededor los cuartos. Entonces vemos aquí la parte exterior y en la parte interior lo que tenían las personas, lo que hacían con su creatividad, pues es que eran espacios muy altos. Entonces ponían un tapanco y en la parte de arriba del tapanco, pues era la parte de la zona privada, ¿no? La cama y abajo pues estaba los servicios más comunes. Y esto es un poco, incluso se ve en esta fotografía del lado de abajo, una vecindad que tiene hasta su terraza, o sea, ahí sí fue como afortunada esta persona. Para quien le interese el tema de las vecindades, le recomiendo este libro también, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Bueno, es un escritor estadounidense y aquí hay una cuestión muy importante. El año de los esplendor de la vecindad también se dio en los años 40, 50. Y bueno, en 1961 México tenía una economía fuerte y en ese entonces, pues se pensaba que en México todo funcionaba bien, ¿no? Sale este libro e incluso prohibieron la publicación del libro por un tiempo porque decían, no, pues oye, estás hablando mal, ¿no? De la ciudad, entonces este libro pues no nos conviene que lo lean, sobre todo afuera, ¿no? Que se enteren de alguna realidad que también existía. Y después también hay que comentar que las vecindades, pues también una de las cosas que hizo mucho daño fue que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, pues el presidente dice, ¿saben qué? Vamos a aplicar las rentas congeladas. Las rentas congeladas, pues era de que en el momento lo que pagaban de renta se congelaba y ya no volvió a subir el costo de la renta, ¿no? Entonces siguieron pasando los años, y en los años 80, 90, pues todavía tú pagabas lo que pagabas en 1960, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los dueños, pues también algunos las abandonaron, lógicamente no les daban mantenimiento porque decían, digo, no me conviene para nada, ¿no? Entonces, eso de las rentas congeladas fue un punto también para que estas vecindades no tuvieran un buen mantenimiento y se desarrollaran. En la arquitectura, ya después se hace este cambio, ¿no? O sea, en esos tiempos, pues los arquitectos incluso decían, bueno, es que la vecindad no es un concepto de vivienda que nos pueda ayudar o que diga, bueno,
México es la vecindad, ¿qué es México, no? Entonces, en su momento, pues empiezan ya los multifamiliares y tenemos aquí a estas que son muy conocidas, las de Mario Pani, de Nonualco Tlatelolco, estas fotografías, ¿no? Donde ya se pensaba cambiar este concepto. Ok, voy más rápido para tener tiempo también de hacer las preguntas y todo. Las catástrofes naturales, pues México es un país en constante resiliencia. Aquí están algunas portadas de lo que fue el terremoto del 85. Fue un terremoto devastador. El del 2017 también lo fue. Sí, en cuanto a cuestión de desgracias humanas, de pérdidas y materiales, pues sí, por mucho el del 85 fue mayor. En el 2017, acuérdense que Oaxaca también, desgraciadamente, y otros estados, Chiapas, pues también tuvieron muchos problemas en cuanto a lo que fue el terremoto del 2017. Entonces, algunas imágenes, las vecindades, pues también sufrieron, incluso unas desaparecieron, y otras pues ya empezaron a tener otro concepto, ¿no? Ya empezaron a hacer unas unidades más pequeñas, incluso también territorialmente lo que sucedió fue que muchas de estas vecindades en el centro a la gente le empezaron a colocar en el Estado de México, por ejemplo, en Coacalco, en otras zonas empezaron a hacer unidades habitacionales y pues esto afectó bastante también en cuanto a cuestiones de los usos y costumbres que tenía cada uno de estos municipios, pues empezó a transformarse. También por eso el nombre de la evolución, ¿no? Siempre estamos en constante evolución, pero pues también estas tragedias pues te hacen que evolucione también la ciudad. La plaza, la calle y las avenidas, ¿cómo cambiarán con la nueva normalidad? Pues, nadie lo sabe, ¿no? Aquí tenemos una foto aérea de una ciudad europea y pues vemos lo que también hablaron en su momento en la semana. Pues yo creo que sí necesitamos ya pensar en las ciudades con esos espacios verdes, con tener plazas muy cercanas, espacios abiertos. Yo creo que la integración es bien importante. La palabra integración también la han manejado mucho en el transporte público, en todas las necesidades que tenemos, pues una palabra clave es la integración. Entonces, aquí tenemos nuestra plaza de la Constitución en la Ciudad de México y pues vemos este gran espacio central donde es el Zócalo y vemos que ya empezó a cambiar también ahorita con la pandemia, pues es dependiendo el famoso semáforo, pues empiezan a cerrar calles, se abren otras, hicieron más calles peatonales, pero entonces estamos teniendo pues este cambio dentro de lo que es cómo vivíamos el centro histórico anteriormente y cómo lo estamos viviendo ahora. Entonces realmente es una situación difícil cómo tratar de encontrar, pues no una, más allá de una solución, sería pues la más conveniente, ¿no? Por ejemplo, esta calle que es Madero, la avenida Madero, pues es una de las avenidas más conocidas del centro histórico. Y bueno, pues ya también hicieron literal como si fueran un doble sentido, ¿no? O sea, un sentido de un lado y otro sentido del otro en esta pandemia. El tema de la plaza pública, pues es bien interesante, ¿no? Entonces, el tema de la plaza pública es muy interesante, pues además de poseer una identidad, puede o no tener connotación histórica de plaza cívica según sus características. Los usos cotidianos y comerciales fortalecen también las dinámicas de apropiación del espacio. En todo el mundo la plaza pública es usada, interpretada y reinterpretada según las necesidades y oferta de actividades. La escala es importante, la capacidad de la plaza nos delineará el tipo de actividades que ofrecerá. Y bueno, pues aquí tenemos esta división, ¿no? Que también tenemos que estudiarla y ver cómo en estos tiempos de pandemia, pues qué cambios ha tenido. Las plazas metropolitanas como la del Zócalo de la Ciudad de México y las plazas más importantes, pues son símbolos de la ciudad, conforman circuitos emblemáticos de la ciudad, campos culturales, diversidad social, albergan gran cantidad de personas de la más diversa condición social. La plaza de barrio es un símbolo del barrio, conforman el área central del barrio y la gente que está normalmente en estas plazas del barrio, pues es del barrio, no vas a ver tantos turistas y gente que no viva en el lugar, ¿no?
hay una homogeneidad social también, y sus usuarios son personas que principalmente viven en el barrio, en sus alrededores. Eh, ¿Cómo se presentarán las dinámicas de comercio en la ciudad post-COVID? Bueno, pues también tenemos que estar viendo qué va a pasar con cuestiones que son tan tradicionales en nuestra ciudad y en nuestro país. Estos mercados, ¿no? Estos tianguis tan famosos en México. Este, por ejemplo, es el Tianguis de San Juan. Se ubica sobre la avenida Texcoco y tiene una longitud de 5 kilómetros. Se encuentra en el límite de Iztapalapa y Netzahualcóyotl. Y bueno, pues es considerado uno de los más grandes de Latinoamérica, pero así como este, en todas las colonias de la Ciudad de México, en la gran mayoría, tenemos ese tianguis que se pone un día a la semana o 2 días a la semana, y lógicamente, pues hay un hacinamiento de gente. Entonces, vamos a ver cómo podemos estar manejando estas situaciones para manejar menos contagios, pero es muy difícil. La otra parte comercial, ¿no? Las plazas comerciales. Bueno, aquí tenemos dos, una es Plaza Universidad, y que fue la primer plaza que se construye en Ciudad de México, Plaza Satélite, tenemos a Perisur y tenemos Mundo E, pero todas estas plazas tomé estas plazas porque son de las más importantes. Hay una cantidad enorme de plazas y de hecho, hablando de urbanismo y hablando de las cuestiones comerciales, por ejemplo, existen municipios, colonias que tienen una cantidad exagerada de plazas comerciales. Por ejemplo, en Coacalco, en la vía López Portillo, en un tramo de 4 kilómetros, tenemos 6 centros comerciales, ¿no? Entonces, todo esto se va a repensar. Antes de la pandemia, incluso, pues ya tenemos el fenómeno de la compra y de la venta en Internet, ¿no? Entonces, esto seguramente va a tener diferentes cambios. Alguien habló del reuso, ¿no? Del reuso de edificios, que también yo creo que es bien importante. Antes de la pandemia ya hablábamos mucho de reuso y de lo que viene siendo esa parte de, pues, no consumir tanto suelo, de manejar una mejor economía en cuanto a no que todo sea nuevo, sino tratar de recuperar estructuras. Esto que están viendo ustedes aquí, pues bueno, fue en su momento el Toreo de Cuatro Caminos, y bueno, pues hicieron tabula rasa y ahora tenemos este centro comercial. Y bueno, pues también la cosa curiosa, ¿no? En el centro comercial metiendo áreas verdes, ya empiezan a tener pues, estos diseños de tratar de decir, bueno, estoy más seguro en esta plaza, cómo estoy viviendo la plaza, y están un poco como haciendo una escenografía pues, de la naturaleza. Ok, ahora también dentro de la parte comercial es bien importante, la famosa tiendita de la esquina. O sea, estos negocios, pues ya que son súper antiguos, ¿no? La famosa tiendita de la esquina incluso formaba identidad y formaba mucha convivencia entre la gente. Tú llegabas con el de la tiendita y tal vez estabas jugando, como dice uno aquí, una cascarita, fútbol, etcétera. Ibas a tomarte tu refresco, platicabas con el de la tienda. Todo eso ya desde hace tiempo se perdió, no solamente ahorita con la pandemia. Decía yo esta cuestión de la inseguridad en nuestro país, pues también ya los niños ya no juegan en la calle, etcétera. Pero bueno, estas tiendas pues están en peligro desde antes de extinción y pues ahora también están peligrando mucho con la pandemia. Ok, y aquí por ejemplo vemos una foto abajo donde también está ahí venden hamburguesas, venden alitas y bueno, pues ingeniándose de cualquier manera, pues ponen un plástico para que la gente no acceda directamente. Y bueno, pues también como varias iniciativas que se están haciendo en todo el mundo, aquí mi tienda Segura, pues también se encargó en Coca-Cola y eh, otros partners que están sosteniendo esto, pues de ayudar un poco a las tiendas poniéndoles estas mamparas de acrílico, etcétera. Entonces, en la manera de lo posible, como en todo el mundo, pues está tratando de tener opciones. Y existe esto, ¿no? O sea, el comercio online. El comercio online, pues al final de cuentas ha cambiado totalmente las dinámicas. Si tú estás en tu casa y no quieres salir, pides la comida, pides lo que quieras y te lo llevan, ¿no? Entonces,
todos estos cambios de una manera u otra en la parte comercial y la económica, pues lógicamente perjudica a algunos y beneficia a otros. Y bueno, de las multitudes al vacío forzado lo llamo, ¿no? ¿Qué sucede? Que también yo me pregunto, bueno, ¿cómo regresar a lo nuestro? ¿Cómo vamos a regresar? Aquí tenemos la fotografía de lo que es el corredor turístico en Oaxaca y cuánta gente pues se juntaba, ¿no? No sé si seguirá juntándose tanta ahora ya. ¿Y cómo vamos a regresar a lo nuestro? Al final son preguntas que todos nos estamos haciendo y pues ninguno podemos contestar. Ciudades que de pronto pues están vacías, que tú quisieras, las puedes caminar muy bien, pero cada vez desgraciadamente es como más triste esta nostalgia de vivir los espacios vacíos. Son hermosos también, melancólicos, etcétera, pero que ya esta cuestión de la convivencia entre la gente, pues lógicamente estamos ahorita detenidos. Me pregunto si pues, solamente en este tipo de lugares vas a poder convivir, en un lugar al aire abierto, eh, la convivencia cómo va a ser, ¿no? Sobre todo para nosotros los países latinos. Digo, si estoy hablando de países europeos tipo Suecia, Suiza, pues ellos lo hacen siempre. A ellos esto de la sana distancia, pues creo que eso lo han tenido siempre. Y en fenómenos como este, o sea, lo que es para nosotros el grito de independencia del 16 de septiembre, pues vemos la fotografía del 2020, cómo se celebró esta vez y lo que fue en el 2019, ¿no? Entonces, estos vacíos forzados. Qué bueno que ya ahorita para el 12 de diciembre, pues ya también ya se dijo que no se va a hacer esta celebración. Es una de las celebraciones que más gente alberga el 12 de diciembre. La gente que vive en las colonias alrededor, pues incluso casi una semana antes o días antes, es casi, algunos hasta se encierran, casi no pueden salir. Entonces, estos fenómenos sociales, ¿cómo los vamos a volver a retomar, no? Ante la contingencia, pues tenemos que reactivarnos. Es mucha gente, hay muchas maneras de pensar, ¿no? Muchos decimos, bueno, pero pues es que la gente ha salido a la calle. Bueno, pues en México, Latinoamérica y otros países, pues no contamos con una economía que a mucha gente le permita decir, me quedo en mi casa, ¿no? Eso es muy difícil de hacerlo. Entonces, pues ya lo han presentado también otros compañeros que han hablado, pues estas nuevas, ni nuevas, ¿no? Ahora sí que retomaron lo que era esta actividad del autocinema, este concierto, por ejemplo, en Reino Unido, pues bueno, estamos viendo que asistieron aproximadamente 2,500 personas, las dividen en 500 plataformas, y bueno, pues este es un concierto, pero pues, híjole, yo veo la fotografía y veo abajo, donde están las dos chicas hasta abajo, digo, bueno, pues que alcanzan a ver hasta allá, ¿no? O sea, realmente me parece incluso un poco absurdo. ¿Qué otras fotos más del mismo concierto? Aquí, por ejemplo, pues en Rumania también se celebró el primer concierto a distancia durante pandemia del coronavirus. Y al respecto, la Organización Mundial de la OMS ha considerado de alto riesgo la reunión de muchas personas en un solo lugar. Esto no lo sé, ¿no? Es polémico. Ya Antonio también comentó y yo creo que es eso, o sea, pues no podemos tener las ciudades, no lo sé, en la parte cultural detenidas. O sea, gente también, yo creo que la gente necesita salir, pero les digo, pues es esta parte polémica de entre salir o no salir, pero yo creo que estando solo en casa, a muchos ya nos ha afectado bastante. Y bueno, ¿por qué no baja el número de contagios? Pues una de las situaciones también es esta, ¿no? La fotografía a la izquierda, pues es la, este, mm, la caseta para México Cuernavaca, de ahí te vas a Acapulco, a Morelos, etcétera. Y pues vean cómo está, ¿no? O sea, esto creo que fue apenas cuando dijeron, "No, entra el semáforo naranja y boom, y se puso el boom ahí de autos que van hacia el mar Acapulco, hacia algún lugar. Es difícil, ¿no? Entonces, llegas tú a otro lugar, pero otra vez es muchísima gente que se mueve de un lugar a otro. Y la foto de la derecha, pues ya ayer lo hablaron, ¿no? Es bien difícil también pensar
en tratar de mantener la sana distancia en este lugar. Simplemente es imposible. Esta situación también, desgraciadamente hay mucho desorden, fiestas y reuniones en cuarentena, es algo que estamos teniendo seguido. Prende uno si ves noticias o el periódico y vas a ver esto de que arman fiestas, la policía tiene que llegar a deshacer la fiesta. Y ya por último, pues bueno, yo creo que todos estamos pensando en esto, ¿no? O sea, pues la vacuna, dudas y esperanzas, no lo sé, o sea, eh, no sé, el secretario de Educación Pública en la mañana decía que bueno, que esto llegó, dice, la educación mixta, o sea, ya el usar el sistema mixto, dice, llegó para quedarse. Entonces, pues, no lo sé, ¿no? Al final, si realmente la vacuna, primero estamos esperando que funcione bien, y si sí funciona, pues, ¿cómo va a ser ese cambio? Yo creo que todos estamos como conscientes que no vamos a regresar a lo mismo. Y alguien, bueno, puede ser muy optimista y decir, no, sí, con las vacunas, ¿cuándo se van a vacunar todos? Si esta vacuna van a tener todos acceso, en fin, ¿no? Y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias. Ahí están mis contactos por si, eh, nada, quieren saludarme, como decía también Antonio, decirme alguna grosería o algo, ahí estamos para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.